Vago Life. Cuida tu salud cardiovascular de manera natural y segura. Vago Life es una fórmula probiótica patentada que contiene 3 cepas de Lactobacillus plantarum que contribuyen a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos de manera natural y segura. El mecanismo de acción que hemos identificado para Vago Life se basa en la actividad de la hidrolasa de sales biliares o actividad BSH, de las siglas en inglés, que muestran sus bacterias probióticas. En el ciclo enterohepático del colesterol, el hígado produce sales biliares a partir del colesterol en la sangre. Estas sales biliares se acumulan en la vesícula biliar, la cual las secreta al intestino delgado durante la digestión para facilitar el metabolismo y absorción de las grasas. La actividad BSH de Vago Life en el íleon desconjuga las sales biliares y estas sales biliares desconjugadas son pobremente absorbidas. El mal reciclaje de las sales biliares debido a su desconjugación y precipitación obliga al hígado a consumir más colesterol de la sangre para sintetizar sales biliares de nuevo. En consecuencia, los niveles de colesterol en sangre disminuyen. Los ácidos biliares desconjugados pueden transformarse en ácidos biliares secundarios por la acción de la microbiota intestinal. Y estos ácidos biliares secundarios pueden unirse al receptor TGR5 en el músculo y en el tejido adiposo, lo que desencadena el gasto energético. De esta manera, los niveles de triglicéridos en sangre también disminuyen. Y finalmente, una porción de ácidos biliares desconjugados precipitan y se excretan en las heces. Vago Life. Cuida tu salud cardiovascular de manera natural y segura. Y es de Vago. Muy bien, gracias colegas por la puntualidad en el retorno. Vamos a empezar. Las alergias aparecen, los pequeños... Muchas gracias. Vamos a empezar el bloque quinto. Nuevas fronteras en el manejo integral de la hipertensión arterial. Y para ello tenemos un expositor de lujo. Es el doctor Carlos Enrique Ruiz Mori. Él es médico cardiólogo, jefe del Servicio de Cardiología del INEN, del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. También es miembro del staff de Cardiología de la Clínica Estela Maris. Es el director académico de la Maestría de Investigación Clínica de la Unidad de Posgrado de la Universidad de San Martín de Porres. También ha sido jefe de la Unidad de Posgrado. Es también jefe y director de la revista indexada en Scopus de la Universidad de San Martín de Porres, que se llama Horizonte Médico. Así que para todos los que quieran publicar, tienen ustedes las puertas abiertas de la revista. ¿Sí? Les han otorgado muchos premios, no voy a relatar acá, el Premio Nacional de Cardiología en 2011 por el estudio Tornasol, también tiene un premio Hipólito Unanue por la elaboración de varios textos. Como ustedes, el doctor Ruiz es el adalid en el Perú de una nueva subespecialidad médica que se llama cardio-oncología. Y por eso pues ha recibido muchos honores. El más reciente, él es muy humilde, no quiere que lo digan, ha sido nominado para escribir el capítulo de cardio-oncología en el libro de Hearts, El Corazón, ¿no? Que es como la Biblia de la cardiología en el mundo. Así que es un orgullo tenerlo el día de hoy acá. Démosle un fuerte abrazo para que inicie. Yo le voy a dar un fuerte abrazo. Ustedes aplaudan solamente, ¿no? 1 de cada 3 adultos. Veamos el video. 280 millones de personas en el mundo tienen hipertensión. Y casi la mitad no lo sabe. 32% de los hombres, 30% de las mujeres, y la cifra sigue creciendo. Mayor longevidad, dietas ultraprocesadas, sedentarismo que avanza. ¿El resultado? Años de vida perdidos. De 5 a 10 años menos si no se trata. Es el principal factor de riesgo cardiovascular. Y sin embargo, aún enfrentamos desafíos para diagnosticar y tratar a tiempo. ¿Estamos detectándola o solo reaccionando? Hoy vamos a hablar de hipertensión, pero no como una estadística, sino como una decisión clínica diaria. Sí. Ya tengo el audio. Sí.
bien, en primer lugar, quiero agradecer al Laboratorio Bagó por haberme invitado a estar ante esta importante audiencia y tocar un tema del punto de vista cardiológico de suma importancia, como es el problema de la hipertensión que ya se ha mencionado. Y es que cada vez vamos a tener más personas con hipertensión, pero lo más importante es de que las personas que tienen hipertensión no necesariamente lo saben. Y como consecuencia de esta hipertensión se van a desarrollar una serie de enfermedades que lamentablemente ponen en riesgo la vida del paciente. Entonces, este tema vamos a tratar de abordar en relación a las nuevas fronteras en el manejo, pero primero debemos ver por qué es tan importante desarrollar este tópico. Este es un caso que es un caso común, que lo podemos ver en los diferentes consultorios. Es un varón de 45 años, obeso, fumador, con un colesterol de 300 miligramos por decilitro, y cuando llega a la consulta se le encuentra una presión de 135,90 por primera vez. La pregunta, ¿es un paciente hipertenso? ¿Qué piensa? Todavía no. ¿Qué deberíamos hacer con ese paciente? ¿Empezar a tratarlo? No. Lo primero que tenemos que hacer es determinar, ¿es hipertenso o no? Y para eso, lógicamente, le pediremos algunos exámenes. Pero solamente le diremos, mire, ¿sabe qué? Vamos a hacerle un monitoreo de presión, o ya algo deberíamos decirle. Miren ustedes que ya tiene ciertas condiciones, fumador. Ese es un factor de riesgo que es frecuente. Quisiera saber, ¿cuántos de ustedes les preguntan a sus pacientes, ¿fuma? Yo creo que muy pocos. Incluso los cardiólogos ya no preguntamos si fuman. ¿Por qué? Porque es entrar en todo un problema bastante serio de que de repente el paciente nos dice, yo soy un fumador. ¿Y qué puedo hacer, doctor? ¿A dónde voy? ¿A dónde lo derivan ustedes? ¿Tenemos alguna unidad en contra del tabaco? No existe. Yo trabajo en el Hospital de Neoplásicas y hemos insistido en poner una unidad contra el tabaco. No, tenemos un programa que se hace una vez al año en relación a fines de mayo, pero no tenemos un sitio donde uno le puede decir, vaya a este consultorio, que es un consultorio donde se le va a hacer todo un programa integral para que deje de fumar. Pero los médicos no estamos preguntando por el cigarrillo. Y actualmente hay muchas personas que, como saben que el cigarrillo hace daño, cuando uno le pregunta, ¿usted fuma? Dicen, no, yo no fumo. Pero cuando uno ya empieza a interrogar, se dan cuenta, oiga, pero usted ha sido fumador. No, pero ya lo fui. Y fumaba muy poco, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que fuma un cigarrillo o 2 cigarrillos al día, leyendo su periódico, tomando café. Y lo comparamos con otra persona que, por ejemplo, se fuma una cajetilla al día. ¿Quién se hace más daño? ¿El que fuma una cajetilla o el que fuma 1 o 2 cigarrillos? ¿Ah? Los dos, bueno, podrían ser los dos, pero ¿quién se hace más daño? Nuestra deducción es aquel que fuma toda una cajetilla, pero no es así. Porque la persona que fuma una cajetilla realmente no fuma más que quizás un cigarrillo. Prende, lo deja y ya no sigue fumando hasta que vuelve a tomarlo y ya el cigarrillo se consumió. Es su grado de consumo y de tener algo en la boca que hace que la persona fume muy poco en realidad. En cambio, el que fuma 1 o 2, les aseguro que disfruta del fumar, golpea al fumar y es lo que hace que entre más daño a su organismo. Son detalles que hay que conocer un poco sobre el tabaquismo, pero a veces arrastramos mitos. Ya bien sea que la persona fume 1 o 2 cigarrillos, o fume sobre todo los cigarrillos electrónicos, que cada vez se están descubriendo que hace daño. Es una condición que debemos ver. A este paciente uno le dice, le haremos un mapa, pero por favor me deja ya de fumar. Empezamos ya a corregirle sus factores, hasta que yo pueda tener lógicamente los resultados. Y este es otro caso también común. Una mujer de 73 años. Su presión en casa, la paciente dice, siempre tengo mi presión en 120,80. Pero cada vez que vengo al consultorio, usted me encuentra 178,85. Usted me enferma.
Usted es el responsable de que me suba la presión. Y a eso se ha llamado por mucho tiempo el hipertenso del mandil blanco. Pero ustedes se pueden poner el mandil verde, amarillo, y la situación es igual, no es el mandil. Es la situación de estrés que va a encontrar el paciente cuando va al consultorio y lo que nos va a decir. Ya el paciente está preguntando, ya me va a encontrar presión alta y me va a decir que no he tomado esto, que he hecho esto, lo otro. Ya la persona está con un grado de ansiedad cuando está ingresando al consultorio. Pero esa persona cuando va al banco, cuando veo en la televisión una noticia desagradable, probablemente también la presión le suba igual. ¿Pero quién le toma la presión? Nadie. Por eso es que no se descubre que estas personas que cuando van al consultorio, la presión está alta, pero no por el médico, no porque es un hipertenso solamente cuando va al consultorio, es hipertenso cada vez que tiene sus problemas, sus contrariedades en el hogar, en el trabajo, en cualquier sitio. Y esa persona es hipertensa. Porque lo primero que dice, a nosotros nos dice el paciente, no doctor, yo no soy una persona hipertensa, soy, ¿qué dicen? Emotiva. Yo soy una persona emotiva. ¿Y qué es lo que nosotros debemos decirle? No señora, usted es una enferma. Lo primero que debemos decirle es, usted es una persona enferma para que tome conciencia de lo que significa ser hipertenso. El ser hipertenso no es formar parte de un club social. Es que aquella persona que si no se cuida y no corrige su presión, se va a morir antes de tiempo. Entonces es muy importante que nosotros no debemos a veces ser muy condescendientes con los pacientes y le decimos, no, sí señora, esto es así, no se preocupe, usted no tiene presión alta. Y después nos la traen en silla de ruedas con una hemiplegia. Debemos ser bien claros, la persona o es hipertensa o no lo es. Acá no soy de que me dicen, no, yo soy una persona emotiva. No existe y no le den la opción que el paciente trate de escudarse en eso para decir, sigo siendo sana y sigo haciendo todo lo que quiero, mi mal estilo de vida, y finalmente terminar con un derrame cerebral. Entonces son dos ejemplos de lo que nosotros vemos, y es este el inicio de lo que es el problema de la presión. La presión tiene dos motivos importantes por el cual se desarrolla permanentemente. A todo nivel el problema de la hipertensión es algo que hay que analizarlo y poderlo tratar. Uno de los primeros problemas que tenemos es su prevalencia. Esto es muy frecuente, pero también por otro lado, esto genera morbimortalidad. Lamentablemente esto puede generar que la persona se quede inválida, se quede dependiente ahora a los 35 o 40 años. Ya no es como antes que era alrededor de los 55, 60 años, cada vez esto ha ido cambiando. Y es que vean ustedes que para el año 1975 a nivel mundial estábamos alrededor con unos 600 millones de hipertensos en el mundo, 600 millones de hipertensos. Ha pasado más o menos 50 años, y miren que la cifra está en más de 1.500 millones de personas hipertensas. Y la tendencia es que siempre va a seguir ascendiendo. Se hicieron todas las campañas para que los países desarrollaran programas. No funcionaron, no se implementaron y el problema sigue estando presente. Y esa es nuestra realidad también nuestra. El problema de la presión siempre va a estar ahí. Cuando se analiza en forma general, si ustedes pueden ver acá, más o menos a nivel mundial, la hipertensión está entre un 30 a 40%. Eso es más o menos el promedio que tenemos a nivel mundial. Y esa es una realidad que nosotros vemos. Y uno lo puede ir viendo en diferentes áreas, diferentes sectores. Y acá ustedes pueden ver, por ejemplo, entre un 20 a 30% está el Perú. De acuerdo a las cifras nacionales del ENDES, nos pone una cifra bastante baja, pero nuestras cifras todavía están por encima ya del 30%. Esa es nuestra realidad. Vean ustedes que en el caso del Perú tenemos más o menos 5 millones de personas que son hipertensas.
pero no necesariamente todos saben que son hipertensos. Pero esa es la tendencia que nosotros vemos, 5,5 millones. Chile tiene alrededor de 4 millones y en Argentina hay alrededor de 16 millones de personas que están con la presión alta. Eso es más o menos las cifras que nosotros manejamos en forma general. Este es un trabajo con el cual la sociedad, nosotros hicimos 2 tipos de trabajos en el año 2005, en el 2010 lo replicamos, en el 2020 quisimos hacerlo, pero la pandemia nos bloqueó. Y esto es lo que nosotros tenemos en este trabajo que se llamó el estudio Tornasol, no solamente sobre hipertensión, sino sobre todos los factores de riesgo cardiovascular. Y lo que vemos es que hay alrededor de 5 millones de hipertensos en el país. 1 de cada 4 peruanos es hipertenso. Y probablemente, como les digo, en el Perú la cifra cada vez va a ir subiendo, lamentablemente. Este es el reporte que saca el ministerio, que se basa en el estudio ENDES, que es una encuesta demográfica, pero no es un trabajo de campo, es una encuesta que busca características demográficas y que establece que la hipertensión arterial está bordeando el 20%, pero empieza a la edad de 15 años. A la edad de 15 años es bien raro encontrar hipertensos. Y así no se hace el trabajo, o sea, varias veces se ha discutido con ellos, pero ellos empiezan con una población muy grande de jóvenes que no van a encontrar hipertensión y lógicamente las cifras caen. Por eso es que ellos sacaban incluso 13 a 15%, finalmente han llegado al 20%, pero como dice la Sociedad Peruana de Hipertensión, lo mismo que la de cardiología, que estamos más o menos en un promedio del 30% de nuestra población adulta mayor son pacientes hipertensos. Pero no solamente basta saber cuántos son hipertensos, sino debemos saber que cuando uno analiza de estos 5 millones, la mitad está diagnosticada, la mitad. La otra mitad son hipertensos, pero no saben que lo son. ¿Y cuántos realmente controlamos? Controlamos más o menos al 20% de los hipertensos, al 20%. O sea, más o menos tenemos a 1 millón de sujetos hipertensos controlados. Muchos están tomando medicinas, pero no están controlados, y la otra mitad, pues prácticamente no saben que son hipertensos. Ahora, uno diría, pero ¿y por qué teniendo las herramientas, tenemos a los profesionales médicos, por qué no logramos controlar más al paciente hipertenso? ¿Por qué creen? Podemos decir que no hay recursos, bueno, podemos decir que no tenemos los medicamentos, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente, ¿por qué se fracasa en controlar la presión? Ya, bueno, puede ser que no estemos dando seguimiento, pero hay algo más importante por el cual el paciente, incluso sabiendo que es hipertenso y teniendo sus medicinas, no las toma. Puede ser la adherencia, pero lo primero es que el paciente no tiene síntomas. El grueso de la población hipertensa, de cada 10 hipertensos, 2, en el mejor de los trabajos que se hagan, ya 3 de cada 10 dicen, me duele la cabeza, tengo tinitos, tengo náuseas, mareos. 2 de cada 10, o máximo 3 de cada 10. El resto no tiene síntomas. Y por eso es que la persona lo que dice, ¿para qué tomo remedios pero si yo me siento bien? Y cuando el paciente de repente se despierta un día y trata de levantarse, se cae de la cama porque está con una hemiplegia. Llaman al médico, el médico va y le dice, ¿qué ha pasado? ¿Usted es hipertenso? Sí. Y ayer tomó sus remedios. No, doctor, no lo tomo desde hace 2, 3 meses. ¿Y por qué no lo toma? Porque me siento bien. Pero ¿quién le ha dicho al paciente que sentirse bien significa que su presión está controlada? Eso ellos lo han deducido. Si yo quisiera saber cómo está mi presión, ¿qué debo hacer? Tomarme la presión. Es la única forma. No nos podemos decir, no, si tengo dolor de cabeza yo sé que la presión está alta. Ese es el peor error. Y es que el grueso de la población hipertensa no tiene síntomas y por eso es que no, a pesar de tener las pastillas, no las toma. Hay todo un problema, lógicamente, de salud que se tiene que ver. Pero uno de los principales motivos, porque uno analiza y dice,
teniendo conocimiento, tenemos profesionales, todo, ¿por qué no controlamos la presión? La razón más importante es que no da síntomas. Y es que si la persona tuviera un dolor intenso, el paciente ¿qué hace? Va al médico y busca ayuda. ¿Pero por qué no sucede acá? Porque no da síntomas. No, pero yo he escuchado que da dolor de cabeza, mareo, zumbido. Sí, 2 de cada 10. Entonces, por eso es importante crearle conciencia al paciente y decirle, usted tiene una enfermedad que se llama hipertensión arterial y que pone en riesgo su vida, sobre todo su vida, y lo puede dejar no solamente con una complicación nada más de que el paciente diga, me paralizó el rostro. No, le puede dejar sin habla, le puede dejar con hemiplegia, lo puede dejar inválido. Entonces hay que crear, lamentablemente no tenemos el tiempo a veces para conversar con los pacientes y sucede estas cosas, que el paciente está con un total desconocimiento. Pero la mayoría de nosotros que trabajamos en institutos, ya bien sea del Ministerio, del Seguro Social, los médicos, ¿qué decimos? No tenemos tiempo para hablar con el paciente, y eso es verdad. Pero el paciente ha estado afuera, en la sala de espera, durante 1 hora o 2 horas, viendo un televisor, programas, noticias, eso. ¿Por qué no hay programas educativos que se ponen, no para hastiarlo al paciente, pero sí para darle información? Hay todo un tiempo precioso en que el paciente está esperando la atención del médico, y lo único que recibe es noticias, calamidades, pero no hay ningún programa educativo que le sirva en la televisión para que siquiera pueda tener una educación mientras espera la atención del médico. Es un tiempo que desperdiciamos y que debemos tratar de aprovechar, porque de esa manera educamos sobre este problema serio de la presión. Entonces vean ustedes que lo más importante, si bien es diagnosticarlo, también lo importante es controlarlo. Y controlar no significa darle la receta. El acto médico termina cuando el paciente toma la medicina y le hace bien o de repente no le hace bien. Pero ahí recién termina, no cuando yo le doy la receta. Por eso es importante entender que debemos controlar la presión. Pero esto es lo que sucede también en forma general, ¿no? Esto no es un problema solamente del país, ¿no? Porque uno podría decir, no tenemos de repente acceso a salud. En Estados Unidos tienen acceso a salud, tienen su seguro, pero igual vamos a ver que, por ejemplo, prácticamente, ya bien sea mujeres u hombres, la mitad está diagnosticada y la otra mitad no lo está. Y cuando nos vamos a ver cuántos están recibiendo tratamiento, pero lo más importante, cuántos se controlan, los porcentajes 18% en el caso de los hombres y 23% en el caso de las mujeres. O sea, el estudio Tornasol más o menos nos da cifras parecidas, 20%. Y entonces uno dice, ¿por qué en los países se controla tan poco? Tienen acceso a salud, tienen remedios. El problema está en los síntomas. Y lo primero que hay que crearle conciencia al paciente es, ojo, si le duele la cabeza o tiene zumbidos de oído, no significa necesariamente que tiene la presión alta. Si usted quiere saber si tiene la presión alta, ¿qué hace? Tómese la presión. Los tensiómetros digitales que se utilizan, ¿sirven o no sirven? ¿Ah? Pues si no sirvieran, no se venderían. No, si están certificados. ¿Ah? Los digitales que salen a la venta vienen con el registro, ya bien sea de la europea o de la americana, pero vienen con su respaldo. No es que nosotros, los cardiólogos, no usemos el digital. Lo que pasa es que tomamos la presión tantas veces al día que muy rápido nos quedamos sin pilas. Pero sigue siendo bueno, sí. Y el de muñeca, bueno, el de muñeca, ojo, es para la persona que está haciendo ejercicio, para eso ha sido diseñado, está haciendo ejercicio y quiere tomarse la presión. Pero cuando se toman la presión con el digital, con el de muñeca, cuando es el de muñeca, por favor, cuando lo ponen, tienen que ponerlo a la altura del corazón. Porque si ustedes lo ponen acá abajo, prácticamente la presión cambia. Tiene que estar a la altura del corazón. Cuando se usa el brazalete va a la altura del corazón. Por eso no hay que hacer ninguna manipulación. Pero cuando es el de muñeca, eso está diseñado para los que salen a correr y quieren tomarse la presión. Pero el otro, el digital que se usa en el brazo, lo pueden ustedes recomendar.
Ya lamentablemente ya no hay tensiómetros de... Bueno, no lamentablemente, pues sabemos que el mercurio es dañino. Por eso es que ya no hay tensiómetro de mercurio. Japón ha creado, acá todavía no llega, pero ellos tienen un tensiómetro con una sustancia muy parecida al mercurio, pero no es mercurio, no es tóxico. Pero lo han puesto porque todos quieren mirar esa barrita que uno ve de color plomo. Han tenido que crear eso por una cuestión ya de que los médicos digan, sí, este es el mejor tensiómetro, pero en realidad los tensiómetros aneroides, los digitales, todos sirven. Y más aún todavía, los digitales, cuando empieza a fallar porque la batería ya está baja, lo primero que sale es que la batería está trabajando menos. La información les da. O sea, no tengan duda de usar esos tensiómetros, por favor, úsenlo. Y muchos tensiómetros, porque pueden haber pues tensiómetros y tensiómetros, muchos están avalados por el American Heart, otros están por la Sociedad Europea, pero tienen un respaldo. No piensen que son equipos así nomás simples, pues por si acaso. Entonces, ¿se puede tomar la presión? Sí, se debe tomar la presión y los estudios, y se recomienda que los pacientes se tomen la presión en casa cuando tienen estos equipos. Pero vean ustedes que en todos lados el 20% está controlado y esa es nuestra preocupación. ¿Qué debemos hacer? Eduquemos al paciente. Esto es educación, educar al paciente. Que el paciente sepa que no le va a dar síntomas, pero puede estar con la presión alta. Y lo que debe hacer es registrarse la presión. Eso también es otra imagen en donde prácticamente ven, esto que está en rojo son los diagnosticados, el resto pues son los que no están diagnosticados, y si nos vamos a la parte en verde son los que están controlados. O sea, las cifras están hechas. La mitad de los pacientes son hipertensos diagnosticados, la otra mitad no. Y por otro lado, los que se controlan promedio en los países es alrededor de un 20%. Eso va a aumentar solamente si educamos a nuestra población. Este es un trabajo bastante antiguo, pero no tenemos otro porque las estadísticas en la parte latinoamericana no es tan buena, pero más o menos vean ustedes las cifras también que se manejan a este nivel, ¿no? A nivel latinoamericano. Son bajas, pues, ¿no? Pero es la expresión de la realidad de la mayoría de los países. Pues bien, recuerden sí que a mayor edad, mayor hipertensión. A mayor edad, mayor hipertensión. Si bien hablamos de un 30% en la población general, conforme vamos pasando de los 60 años hacia arriba, las cifras empiezan a subir a 50 y hasta puede llegar al 60% de la población. O sea, la hipertensión es un problema real, sí. ¿Por qué? Porque tiene alta prevalencia. Eso es lo primero. Por eso es que nos debe preocupar. Uno, al menos en el Perú, 1 de cada 4 peruanos adultos es hipertenso. Esa es nuestra realidad como tal. Vayamos a ver la morbimortalidad. Y es que definitivamente cuando uno analiza las causas de muerte, vean ustedes que prácticamente casi el 50% de las muertes prematuras son producto de un infarto, de un problema coronario isquémico, el 50%. Y otro, casi 30 y tantos % es producto del stroke, los derrames cerebrales. Pero la hipertensión arterial está acá. El principal factor para un accidente cerebrovascular, 70% es la hipertensión. Entonces, si juntamos estos dos, prácticamente estamos llegando a un 80% de las muertes son muertes prevenibles. Porque se puede controlar la presión, se puede manejar la enfermedad coronaria isquémica, sí. Debemos poder, porque esto es lo que más preocupa. 80% de nuestras muertes prematuras son producto ¿de quién? De enfermedades que se pueden controlar y que se deben hacer proyectos de prevención. Por eso es importante ver esto y que nosotros debemos participar de alguna manera activa. ¿Y cuál es? Educando al paciente. No solamente diagnosticando y tratando, educación. Acá la palabra importante es educación. Y para ello es necesario ver que esto va a generar un resultado en la población. Vean ustedes que prácticamente cuando uno analiza de 7 millones que mueren por problemas de infarto, el 50% es porque no tenían controlada la presión. El 50% de los infartos que fallecen, presión arterial no controlada. Y vean ustedes que de los 5 millones de stroke, el 60% presión arterial no controlada. Y la presión no es tan difícil de controlar.
Pero no va a depender solamente del accionar médico, sino también del paciente. Este es un compromiso del paciente con nosotros. Pero si el paciente no está educado, ¿para qué tomo remedios si me siento bien? Eso es lo que hay que cambiarle. Si usted quiere saber que está con la presión normal, tómese la presión. Tómese la presión. Ese es un mensaje bastante importante. Y hay que tener en cuenta que la hipertensión es uno de los principales factores que genera alta mortalidad o si no, una gran discapacidad. Una gran discapacidad. Y eso es importante porque finalmente vamos a tener una población con una serie de deficiencias que podían estar trabajando en forma adecuada y son gente inválida, dependiente. Y cuando uno analiza el problema cardiovascular como consecuencia de ser hipertenso, como les digo, el ser hipertenso no es ser un socio de un club, no, es un problema bastante serio. Cuando uno observa en enfermedad coronaria, las barras en amarillo son los pacientes normotensos y las barras en azul son los hipertensos. Ya bien sea hombres o mujeres, en enfermedad coronaria, en accidente cerebrovascular, en enfermedad arterial periférica o insuficiencia cardíaca, vean ustedes que el que es hipertenso, sea hombre o sea mujer, va a ir mal. Y esto es una situación frecuente. Entonces, muy importante de poder analizar, ¿vale la pena controlar la presión arterial? Sí. Pero ¿cómo definimos la hipertensión arterial? Primero es que la hipertensión arterial es una condición crónica. El que está bien diagnosticado de hipertensión no va a dejar de ser hipertenso toda su vida. Yo puedo ser una persona que corrigió diversos factores y mi presión se controló. ¿Qué soy? ¿Una persona normotensa? No, soy un hipertenso controlado. El que está bien diagnosticado, como debe ser, de hipertensión, su condición nunca va a cambiar. Pero es muy diferente que yo le tome la presión y lo tome en forma equivocada y le diga, oiga, usted es hipertenso y no lo es. Si una persona antes de entrar al consultorio está fumando y entra y le tomamos la presión, nos va a salir falsamente elevada. O si viene tomando, por ejemplo, café, inmediatamente entra al consultorio y le tomo la presión, le estoy tomando al café. ¿Un hipertenso puede tomar café? ¿Ah? ¿Qué piensan? Claro que sí. ¿Quién ha dicho que no? ¿No han visto que incluso hasta el café lo quieren sacar en caramelos para dar a los niños? El café no es malo. Me hace subir la presión. ¿Cuántos puntos? 3, 4 milímetros nada más, y que eso dura 10 minutos después se normaliza. Entonces, la persona que sufre de la presión alta puede tomar café, sí. Incluso nuestra forma de tomar café es muy diferente. Es prácticamente agua con café. No son los express. Bueno, hay gente que toma el express, pero nosotros lo diluimos mucho en agua. Entonces, ¿el hipertenso puede tomar café? Sí, eso es un mito que arrastramos. El café tiene muchas bondades cardiovasculares. Pero lógico, si la persona recién ha tomado el café o si la persona recién ha almorzado y le quieren tomar la presión, lo que están haciendo es tomarle al metabolismo que se ha incrementado en ese momento. Ese no es un valor real. ¿Y cuánto va a subir la presión? De 13 me subirá a 132, a 134. De 13 no se me va a ir a 18. Eso no es verdad. Si se le sube a 18 es que es un hipertenso, pero que no tiene nada que ver con el café. El café es algo saludable. Desde el punto de vista cardiovascular, no lo contraindicamos. Hay personas que no pueden tomar café porque les da gastritis, eso es otra cosa. Pero desde el punto de vista cardiovascular, no es dañino el café. Ahora, ¿cuánto es la recomendación? Los estudios muestran entre 4 a 6 tacitas. No son nuestras tazas, pues, porque nuestras tazas son inmensas, porque es café con agua. Pero los estudios en España y en Estados Unidos recomiendan entre 4 a 6 tacitas, las tazas de café express al día. Entonces, eso no es contraproducente. Entonces, vean ustedes que primero hay que ver, esto es una situación crónica, sí, de por vida. Oiga, pero mi presión está controlada. Usted es un hipertenso controlado. Porque si ustedes le dicen, usted ya está curado, eso es mentira. Nosotros los médicos no curamos hipertensión, la tratamos. Entonces, lo que sí podemos hacer es controlarle, haciendo de que la persona disminuya ciertos factores de riesgo. Pero en el momento en que los deje, otra vez va a volver la presión.
Y es que él no está curado, está controlado. El paciente hipertenso bien diagnosticado nunca va a dejar de ser hipertenso. Eso es una condición importante. Por otro lado, esto se inicia en las arterias, pero puede dañar lo que se llaman los órganos blancos. Cerebro, corazón, riñón, puede haber daños de órganos blancos, pero la hipertensión no necesariamente afecta esos órganos. Si no se controla, los va a dañar, pero al inicio esto es estrictamente de la arteria. Y lógicamente esto tiene que estar establecido de acuerdo a trabajos estadísticos, epidemiológicos, que han puesto un corte, 140/90. Ese es el número que debemos siempre educar a nuestros pacientes. La presión puede estar hasta 140/90. Por encima de eso ya es un paciente que es hipertenso. Sin embargo, esto es lo que sucedió en el año 2017. En Estados Unidos cambiaron las cifras. Basado en un estudio que se hizo en la población en domicilio sin un control adecuado, ellos establecieron que el corte es 130/80. Bajaron de 14,9 a 130/80. Si bien esto salió en Estados Unidos en el 2017, actualmente nadie lo ha seguido y las compañías aseguradoras consideran el 140/90. Por si acaso, porque alguien le puede decir, no, pero en Estados Unidos es 13,8. Lo publicaron, pero eso no ha sido aceptado por diferentes instituciones. Nuestras cifras deben estar siempre en el 140/90, como se muestra acá. El corte es 140/90. Ese es el corte que debemos tener, 140/90. Ahora, uno quisiera tener una presión ideal, esa es otra cosa. Pero nuestra presión, para ser considerada elevada o no, el corte es 140/90. Quisiéramos que el paciente esté en 12,7 o en 13,8. Quisiéramos. No es fácil. Entonces, importante siempre, esa cifra de 140/90 debe ser. Pero todavía para confundirnos más, los europeos sacaron esta guía el año pasado, que es la que ahora estamos utilizándola, pero nos cambian un poco pero lo que hacen es cambiar nombres. El corte siempre sigue siendo 140/90. Y ya no se habla de hipertenso leve, moderado o severo, ya no. La guía europea dice, es un paciente hipertenso y punto. Cuando es por encima de 140/90, ese es el corte. Entonces se vuelve a ratificar este 140/90. Pero uno dice, no, pero el paciente tiene hipertensión leve. Y a ese, bueno, como es leve, no le doy tanta importancia. ¿A quién debo cuidar más? Al que tiene la hipertensión severa. Eso es el sentido común. Y el paciente que dice, a mí me ha dicho que esto es leve, ¿tomará sus remedios? No, pues, lo más probable que no, porque me ha dicho el médico que es leve. Nadie le da importancia cuando le dicen leve. Pero cuando le dicen severo, bueno, ahí ya me voy a preocupar. Bueno, lamentablemente el hipertenso severo tiene un comportamiento ya diferente y son estadios tardíos. ¿Quiénes se complican más? No son los severos, porque el severo lo cuidan más, el paciente se cuida más. Los que más se complican son los leves. ¿Y por qué? Porque el médico no le trata en forma agresiva, porque el paciente no se cuida ya que le dijeron que era su enfermedad leve. Eso se ha visto y por eso lo que dicen ahora es, el paciente es hipertenso y punto. Puede ser leve, moderado, severo, pero es importante su enfermedad. No le ponga el sticker de leve, moderado y severo. Dígale, usted es hipertenso y debe tratarse. Porque si no, van a correr el riesgo de que un leve venga con su hemiplegia. Y el severo siempre va a venir con sus cuidados. No caigamos en eso. Por eso es que los europeos han hecho ese cambio en hablar ya de hipertensión. Y eso es importante para nosotros crear conciencia con nuestros pacientes. Y lo otro, miren ustedes lo que han puesto. Presión arterial no elevada, cuando es menos de 12,7, y presión arterial elevada entre 120 y 140. Son términos nada más al final, pero lo trascendental, ¿cuál es? Primero, es que el corte sigue siendo 140/90. Y que ya no estemos hablando de leve, moderado, severo, hablemos de hipertensión. Y a todos tratemos de la misma forma. Démosle toda la importancia a un leve o a un severo, lo mismo. El tratamiento lógicamente va a ser diferente,
pero démosle la importancia y trascendencia a ser un paciente hipertenso. Esto es lo que se está manejando en este momento. Esperamos que los americanos no nos saquen otro cambio. Esta es la guía europea. Nosotros mucho nos amparamos en los europeos porque son más serios en hacer cambios. El americano cambia a veces muy rápido y puede generar como ese 13.8 que no tuvo mucha acogida. Y se basaron solamente en un estudio que se llamó el Spring, que no fue muy bien evaluado. Entonces, esto es lo que nosotros debemos tener en este momento como clasificación. ¿Cómo se diagnostica el hipertenso? Lo que tradicionalmente hacemos, tomamos la presión un par de veces más en otro momento para corroborar si realmente la persona es hipertensa. Pero la otra opción, bueno, colocarle un mapa, esa es una buena opción. Y si ustedes ven acá, esto es un equipo que es muy parecido a los equipos digitales. Y con eso hacemos diagnóstico de hipertensión en el mapa. O sea, no es que estos equipos nos sirvan. E incluso tenemos otra forma que se llama el AMPA, que es el monitoreo de la presión arterial en el domicilio. Incluso esto tiene más valor porque la persona se toma la presión, pero miren ustedes, ¿se toma con qué tipo de equipo? Los digitales. Y estos son para estudios internacionales. Lógicamente tiene que ser pues un equipo con un respaldo. Pero la persona es la que se va a tomar en su casa y se va a tomar durante una semana la presión. Esto va a tener incluso mejor valor que el monitoreo de presión arterial, que es de un día. Son exámenes que se complementan, pero esto es una gran ayuda porque la persona se toma la presión en casa. Y la recomendación cuando se toma la presión arterial, porque a veces nos llaman y nos dicen, doctor, estoy con 17,10, ya voy a tomarme la otra pastilla. Lo primero que hay que decirle, espere un par de minutos y vuélvase a tomar la presión por segunda y una tercera vez. Saque un promedio y ese es el valor. Porque a veces el solo hecho de poner el brazalete, la persona se pone tensa y empieza a subir la presión, falsamente. Y después empieza a disminuir. Por eso es que esta recomendación que se hace es que se toman 3 lecturas en la mañana y en la tarde, esa es la forma como se hace, pero la primera lectura se elimina. Las que quedan es la segunda y tercera y de ahí se saca un promedio. Pero nunca por un valor hagan diagnósticos, por un valor no es diagnóstico. Ni siquiera para cambiar la terapia o no. Espere un par de minutos, tómese nuevamente la presión y una tercera vez. Esas 2 últimas es la que usted me manda ahora por los WhatsApp todos y vemos una serie de cambios en el paciente. Esto del WhatsApp es una gran ayuda para poder monitorizar a nuestros pacientes. En realidad es algo bastante bueno y bastante útil. ¿Cuáles son los síntomas? Ya les puse, esta es una enfermedad que no da ningún tipo de síntoma. No da ningún tipo de síntoma. Es lo más importante. 2 de cada 10 podrán tener síntomas, pero no son todos. Muy bien. Ahora, la pregunta sería, ¿hasta dónde debemos bajar la presión arterial? ¿Vale la pena bajar la presión arterial? Pues esto es una cuestión que, si bien lo tenemos ya prácticamente desde los 70, los 80, ya hay una mayor convicción. Pero antes de los 60, antes de los 50, la persona era hipertensa y casi no se hacía nada. Si ustedes ven en la historia, el presidente de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial muere de un derrame cerebral, pero era un sujeto que toda su vida había sido un hipertenso con presiones de 200, 200/100, tenía el riñón dañado, un hipertenso que dice, se murió de la noche a la mañana. No, le dio un stroke y se murió. Stanley, el otro hombre poderoso, también muere de un derrame cerebral. Y Winston Churchill, toda una persona que, pues uno le decía, con todos sus factores de riesgo, obeso, fumador, etcétera, etcétera, le va a dar un infarto y lo va a matar. Le dio un primer infarto y no lo mató, a los 73. Le da un segundo infarto a los 83 y tampoco lo mató. Él muere de un derrame cerebral a los 92, 93 años. Son 3 hombres poderosos, pero en esa época todavía no había la convicción que bajar la presión es bueno. Pues ahora nosotros sí tenemos la convicción. Si uno baja la presión 10 milímetros la sistólica y 5 la diastólica, reducimos derrames cerebrales en un 40%, los infartos en un 20% y la insuficiencia cardíaca en un 50%. Conclusión, ¿vale la pena bajar la presión? Sí. Nadie ahora en su sano juicio puede decir que no, que se mantenga su presión. Pero una persona antes de 70, 80 años le habían dicho, agréguele el 1 delante de su edad, y esa es su presión.
Yo tengo 80 años, le pongo el 1, 180. Así era. El que tenía 70, uno adelante, 170. ¿Qué conseguían? Derrames cerebrales a cada rato. Pues. Esos son mitos que arrastramos. ¿Es necesario bajar la presión? No hay manera de poder negar esa realidad. Ahora, ¿hasta dónde debemos bajar? Nuestro objetivo es 140/90. ¿Y debemos bajar la presión con fármacos? Sí, pero antes de los fármacos, no se olviden, corregir cambios de estilo de vida. Señor, usted fuma, tiene que dejar de fumar, definitivamente. Oiga, usted consume mucha sal. Hay que corregir eso de la sal. Entonces vean ustedes que nuestro objetivo es siempre 140/90, pero primero con cambios de estilo de vida. ¿Cuáles son los fármacos que tenemos? Bueno, tenemos los diuréticos tiacídicos, los inhibidores de la ECA y los sartanes o ARAs, los calcio antagonistas y beta bloqueadores. Nosotros tenemos que escoger entre esos 5 cuál es la droga más adecuada, pero recuerden algo, el 30% de los hipertensos se tratan con un fármaco, solo el 30%. ¿Por qué? Porque el 70% de los pacientes tienen que usar terapias combinadas. No solamente de 2, de 3 o hasta de 4, pero cada vez son menos los pacientes que requieren 4 fármacos. La mayoría se controlan con 2 fármacos, máximo por ahí 3, 4 son pocos, pero hay. Pero lo primero, el 30% van a monoterapia. Y tenemos estos fármacos para escoger. ¿Qué hace la escuela europea? La escuela europea es más conservadora. El americano dice, suba la pastilla y suba y suba. Oiga, pero le da molestias. Ya después tratamos eso. Los americanos son agresivos. El europeo es conservador. En vez de darle un solo fármaco, le doy 2 a baja dosis, pero no tenemos efectos adversos. Eso es escuela de tratar la presión. O somos agresivos como el americano, que empieza con un fármaco y no importa los efectos adversos, o el europeo. A mí me parece que esto es lo más adecuado y racional para los pacientes. Pues bien, ahora vienen las modas de los combos. Los combos empezaron en cardiología en el 2009. Y ahora hay de 3 y hasta de 4 fármacos. Ya esto se ha convertido en algo de que uno da una pastilla y tiene de todo. Eso permite adherencia, sí, pero hay que saber cómo combinar los medicamentos. Ahora, si ustedes recuerdan un poco, la presión arterial, ¿qué cosa era? Gasto cardíaco, lo que el corazón bombea, multiplicado por la resistencia de los vasos. Es una cuestión de fisiología. Pues bien, de esta manera es que uno puede entender por qué una persona se puede volver hipertensa. Se puede volver hipertensa porque el corazón bombea mucha sangre, porque la persona tiene un volumen sanguíneo muy alto y tiene un corazón muy fuerte y por eso puede generar hipertensión arterial. O puede ser que por producto de nuestra edad los vasos pierden resistencia y empiezan a endurecer los vasos, aumentando la resistencia y me puedo volver hipertenso. Y la tercera posibilidad son las 2 cosas juntas. Las 2 cosas juntas. Esto es bien importante, sí, porque de acuerdo a esto es como vamos a tratar al paciente hipertenso. No se trata de que yo encuentro en mi escritorio un medicamento y como todos bajan la presión, esto va a funcionar. No sucede eso. Hay que tener cuidado en relación a cómo manejar esto. Entonces, si decimos que esto es el gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, vean ustedes que el corazón, si bien bombea un volumen de sangre, también lo hace a una frecuencia cardíaca. Puede ser un corazón muy acelerado o puede ser un corazón lento. Acelerado, ¿quién lo tiene? Los ansiosos, los que están con hipertensión a la edad de 35, 40, son gente joven que tiene mucha actividad adrenérgica. Enrique. Sí. Creo que estamos en tiempo. Estoy acelerado. Mi volumen de inyección está aumentando, creo, por la frecuencia cardíaca. Si me dejas unos 5 minutos nada más para terminar esta parte. 5 minutos. 5 minutos porque los tienes extasiados, mi querido Enrique. Claro, adelante. Pero yo tenía entendido que era 1 hora. A mí me dijeron 1 hora. Pero no importa. Nos adecuamos a esto. Lo otro es la resistencia vascular periférica y lo que viene a ser la hipertrofia. Bueno, el volumen de eyección, lo que el corazón bombea, depende de qué cosa, de la precarga, o sea, cuánta sangre tenemos. Y eso fundamentalmente radica en el riñón. Y el riñón retiene sodio, que puede ser por una cuestión genética, es lo menos frecuente. Lo más frecuente es
que consumimos mucha sal. Y sobre todo sal oculta en los embutidos, en los enlatados, porque la sal es un buen preservante. Pero hay personas que le sirven su plato de comida y lo primero que hacen, le echan sal. Ni siquiera lo han probado. Eso es una muy mala costumbre. Es lo más frecuente por el cual yo puedo generar, por ese solo hecho de comer salado, puedo generar hipertensión arterial. Sí, pues acá yo puedo ver lo que esto eleva la presión. Pero también hay otra situación, mucha actividad adrenérgica. Ahora el mundo vive con una cuestión de competencia. Todo esto se ha globalizado y los jóvenes a los 30, 35 años tienen un grado de ansiedad terrible. Pero no hay que llegar a esa edad para tener ansiedad. Los niños ahora, a los 3, 4 años, están con los juegos. ¿Y cómo están? Ansiosos, pues. Ha cambiado todo. Prácticamente los jóvenes ahora y los niños tienen toda una serie de situaciones. Por eso no es raro que las personas jóvenes, funcionarios de bancos con muchas situaciones, ya tengan hipertensión. Pero ellos van a tener hipertensión ¿con qué detalle? Yo me doy cuenta que este sujeto que tengo acá, es un sujeto que retiene agua. Y si retiene agua va a ser un hipertenso con las piernas hinchadas, con las manos hinchadas. En cambio, este otro va a ser un sujeto que va a ser hipertenso, pero ¿cómo me doy cuenta que tiene mucha actividad adrenérgica? Aparte de examinarlo, la frecuencia cardíaca está alta. Oye, ¿cuál es su frecuencia? 95, 98. No está taquicárdico, pero está alto. Esta persona joven, hipertensa, mucha actividad adrenérgica. Y la actividad adrenérgica, lógicamente, cierra los vasos. Después tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que está de moda porque actúa en varios sitios. Sí, eso es verdad. Y finalmente, nuestro endotelio. El endotelio que hace que nuestras arterias se vuelvan duras, ¿no? Que se genere un incremento de la resistencia tremenda. Pues bien, si tenemos este esquema, yo fácilmente puedo decir cuándo al paciente le puedo dar un diurético, porque el paciente probablemente consuma mucha sal, ¿no? Porque está consumiendo mucha sal. Y me doy cuenta por los pies hinchados, las manos hinchadas. Doctor, me quiero poner anillo, no puedo. Las manos las siento duras. ¿Qué está haciendo? Está reteniendo usted mucho líquido. ¿Por qué? Porque está echando mucha sal. Entonces, lo primero que debemos hacer es tener cuidado precisamente en relación al uso de la sal. Segundo grupo farmacológico, los beta bloqueadores. ¿Dónde debo usar beta bloqueadores? Jóvenes hipertensos. Jóvenes hipertensos que yo me doy cuenta que son pacientes que tienen presión alta, pero que están con una frecuencia elevada. Y si me doy cuenta, de repente, tremor en los párpados, tremor en las manos, porque tienen mucha actividad adrenérgica. Entonces, es más o menos adecuado saber cuándo debo usar un diurético o un beta bloqueador o cuándo tenemos que utilizar drogas que actúan tipo inhibidores de la ECA o también los sartanes que controlan la presión. Y finalmente, aquellos pacientes hipertensos que dicen, doctor, yo tengo angina, yo tengo dolor de pecho, tengo un problema coronario, pues ahí yo lo que tengo que dar son los calcio antagonistas. Entonces vean ustedes que acá en estos 4 grupos, aunque los inhibidores del eje renina-angiotensina, ahí están todos los priles y los sartanes, los dos funcionan en el mismo sitio, en el mismo lugar. Los dos son igual de buenos. El pril un poquito mejor que el sartán, pero es una buena droga. Usamos más los sartanes por moda, pero el pril sigue siendo mejor. Entonces vean ustedes que ahí tienen los 5 grupos farmacológicos que se puede utilizar en la hipertensión. Pero recuerden, yo puedo ser una persona joven, pero que consume mucha sal. Entonces tengo que utilizar los fármacos. Oiga, tengo un problema del sistema renina-angiotensina y mis piernas están hinchadas. Tendré que agregarle el diurético. Ahí vienen las combinaciones. Estos son los 4 grupos de fármacos con los cuales manejamos la presión y con eso controlamos más o menos al 80-85% de los hipertensos. ¿Qué va a suceder con los que se llaman resistentes? ¿Qué es lo que se viene del futuro? Que no son muchos. Hay 4 tipos de fármacos que pueden ofrecer, todavía están en investigación, los que liberan óxido nítrico para abrir las arterias, los que bloquean a la angiotensina 2, los que bloquean a la aldosterona y los que bloquean a la endotelina. Esos 4, el de endotelina ya está en venta en Estados Unidos, pero se usa solamente para el hipertenso severo. No es
para el grueso de los pacientes. La mayoría, si ustedes ven este esquema y hacen un raciocinio de cuál puede ser la fisiopatología, pueden conseguir que el paciente controle mejor su presión. Pero la única forma que el paciente tiene para poder tener mejor adherencia es que el paciente sea educado. Al paciente hay que educarlo para que pueda tener un mejor control, porque si hay un divorcio entre el médico y el paciente, esto no funciona. Bueno, esto es prácticamente lo que quería traerles y espero pues que les haya servido esta charla para el Muchas gracias. Gracias, Enrique. Muy amable. Convocamos al doctor Julián Obregón, director médico de Laboratorios Vago, para que conduzca el conversatorio de preguntas. Doctor Ruiz, excelente exposición. Me ha hecho recordar en los tiempos de estudiante. Tienen 8 minutos. Bueno, pero también me han asustado sus datos, ¿ah? O sea, una de mis primeras preguntas iba a ser, ¿por qué si estamos avanzando tanto en diagnóstico y en tratamiento de la hipertensión arterial, por qué la prevalencia sigue aumentando, ¿no? Y bueno, ya usted nos ha dicho, es parte, esto del hecho de que hay síntomas que están escondidos, pero ¿hay algo más? Al menos en el peruano. Sí, acá ustedes pueden ver que hay todo un cambio, pero eso es algo generacional, no lo podemos cambiar. Un niño, ¿dónde celebra su cumpleaños? ¿En su casa? Bien raro. Tienen que ir a un centro comercial, no puedo hacer propaganda de estas empresas, pero van a estos sitios a celebrar un cumpleaños. El niño, nosotros cuando hemos tenido, yo al menos en mi formación, nunca he escuchado que un niño tenga gastritis. Ahora los niños viven con gastritis. ¿Y por qué? Porque están tensos, estresados. Y todos están con la maquinita. A ver, quítenle ustedes la máquina, también vamos a generar todo un problema. Entonces estos niños viven con un estrés terrible. La gente antes, supuestamente, empieza a fumar a determinada edad. Ahora, según Cedro, empiezan a fumar a los 8 años. Entonces, vean, el niño quiere salir a jugar pelota. No, te van a secuestrar. Tienes que quedarte acá con tu computadora y subimos de peso. Ya el niño no hace ejercicios. Entonces, ese cambio es lo que ha generado que cada vez tengamos más problemas, no solamente de hipertensión, sino mucho problema cardiovascular. Y el común denominador es que el hipertenso está allí, 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 y como no tiene síntomas, no se controla. Entonces, acá hay dos situaciones importantes. Cosas que no podemos a veces controlar, pero de alguna forma hay que regularle. Bueno, vas a jugar en la computadora, pero hasta determinado momento. El niño lo que quiere es ganarle una computadora, va a ser bien difícil. Y a tal punto que a veces el niño lo ponen en el baño con su computadora. Entonces, pues, en esa situación, ¿cómo podemos controlarlo? Pues, esto es una herramienta que hay que saber utilizarla, porque si no vamos a tener problemas cada vez más frecuentes. Y eso es lo que se ve ahora. El producto de eso es precisamente tanta enfermedad cardiovascular y cada vez en gente más joven. Un infarto a los 70 años, a los 60, a los 50. Ahora estamos 35 años y tenemos jóvenes con infarto. Y eso antes no se veía. Eso es producto de todo este estilo de vida que existe y que es muy difícil poderlo abordar de un solo punto de vista. No es que no se pueda. No es que no se pueda. Un país en Europa lo hizo, pero le costó demasiado. Pero nadie más lo continuó y al final el estudio quedó en nada. Pero sí se puede conseguir y todo se consigue con educación. El profesor Valentín Fuster, un prestigioso cardiólogo español, pero que estuvo trabajando N años en el Mont Sinaí de Nueva York, él creó un programa para los niños, ¿no? Lo hicieron en Colombia. Y ellos lo que trataron es de educar a los niños hasta cierta edad, que es cuando se acostumbran las cosas. Y cuando ya tuvieron 15 años, lo fueron llevando al mundo, digamos, real. Y su estilo de vida era totalmente diferente. Pero eso fue un proyecto, lo financió Plaza Sésamo en ese momento, y sí se demostró que se podía hacer algo en la formación. Pero esto fue un proyecto, pues hacerlo masivo es bastante complicado, pero esa es la realidad. Y ante tamaña cantidad de hipertensos, y viendo futuro que van a ser más,
¿qué intervenciones habría que proponer en cuanto a prevención secundaria, por ejemplo? ¿No? O sea, ¿qué hacer de prevención secundaria? Sí, en el caso del paciente que ya tiene un problema cardiovascular, lo más importante es conseguir que el paciente tenga un tratamiento regular y continuo. Y vuelvo a insistir, eso es educación. ¿Tenemos las herramientas para poder hacer este tipo de tratamiento a los pacientes? Sí, pero hay que tener la convicción. Y por eso es que incluso ahora en los Estados Unidos tratan de que el paciente participe en la decisión. Uno dice, pero ¿cómo va a decidir si no es médico? Y es que lo que sucede es que cuando el médico le impone un tratamiento, el paciente lo ve como que es una autoridad que está hablando a alguien que no es de su nivel. Ellos son pacientes, el otro es un doctor, me habla un término que no entiendo y él dice que yo tengo que hacer esto. ¿Y él qué sabe si no es hipertenso? Y él no sabe porque no ha tenido un infarto. Yo sí sé. Entonces, ¿qué han hecho? Ahora han bajado al médico junto con el paciente. Y el paciente le dice, mire, hay que tratarle de su problema coronario. Hay dos opciones, o le ponemos un stent o le operamos. Usted decida. De tal forma que él se compromete en la decisión y lo va a tener que seguir porque él está participando. Y eso es algo que tenemos que hacer nosotros con nuestros pacientes, que ellos participen de la decisión, que no nos vean como autoridades que están hablando algo y los otros dicen, pero si él no sabe nada. Es como las reuniones que hacen prematrimoniales. El padre sale a hablar, el sacerdote sale a hablar, ¿y qué decían los jóvenes? Pero si él no es casado, ¿cómo puede hablar? ¿Y ahora quién hace esas charlas? Son precisamente jóvenes o parejas que son casadas. Debemos bajar del nivel. Debemos nosotros no ser las autoridades ante el paciente. Tenemos que compartir, hay que buscar una manera. Hay que hablarle en un lenguaje adecuado. Oiga, doctor, ¿cuánto de sal le pongo a la comida? Pues póngale usted 5 gramos de sal, 2 gramos de sodio o 90.000 equivalentes de sodio. Pues se dirá, ¿qué cosa es eso? ¿Qué le debemos decir? Échele una pizca de sal. ¿Pero cuánto es una pizca? Yo al menos al paciente le digo, ¿sabe qué? Lo primero que tiene que hacer es no le eche sal a la comida ya preparada. Con eso avanzamos bastante. Tenemos que hablar el idioma que el paciente nos entienda. Porque no es cuestión nada más de que nosotros hablemos técnica, 2 gramos de sodio. El paciente dirá, ¿cómo? Yo no peso la sal. Nadie pesa la sal. Entonces tenemos que hablarle de un lenguaje que sea adecuado. Y para ello nosotros debemos bajar de nuestro nivel que tenemos aparentemente y debemos compartir con el paciente, no perder esa empatía. Yo pienso que la principal herramienta que tiene el médico no es el estetoscopio, el electrocardiógrafo, es la silla. Porque con esa silla yo converso con el paciente, que es algo que se pierde, lamentablemente se pierde. Pero eso es lo más importante porque uno, conversando con el paciente confía en su médico. Y entonces es necesario para estas situaciones que nosotros no seamos como entes rectores. Nosotros estamos al nivel del paciente y que el paciente comparta con nosotros la decisión para que él se sienta comprometido en esa respuesta del tratamiento. Excelente, doctor. Hay preguntas del auditorio. ¿Qué tanto se debe bajar la presión arterial en un paciente con hipertensión que cursa con ACV? Sí, lo ideal es que el paciente mantenga una presión por debajo de 14,9. Si la persona es una persona por encima de 70, 75 años, se puede permitir que la presión incluso llegue a 15,9. Recién por encima de 15,9 uno puede hacer reajuste, pero estamos hablando de personas de 70, 75 años. ¿Por qué? Porque a esa edad se pierde mucho la elasticidad de las arterias. Y entonces cuando uno toma la presión a veces estamos midiendo la rigidez de la arteria. Hay unas maniobras que hacemos los cardiólogos para ver cuánto es presión normal y cuánto es la rigidez de la arteria. Que eso está en los libros, ¿no? Que uno tenía que hacer la maniobra de Osler, eso está escrito. Lo hacemos, pero en personas por encima de 70, 75 años. Entonces, en esa población de gente de 75, 80 años, no esperen tenerlo en un 12,7. Si pueden conseguirlo, a buena hora, y el paciente tiene que estar asintomático. Pero si el paciente empieza a tener mareos, vaídos, algo, esa no debe ser su presión. Se puede permitir hasta 15,9 en este grupo poblacional, ¿no? Ok, doctor. Una persona deportista que juega fútbol a ritmo profesional
¿puede seguir jugando medicada o puede agravarse su situación? Perdón, la última parte. ¿Puede seguir jugando medicada o puede agravarse su situación? No, la persona puede hacer deporte, sí. Pero entiendan una cosa es hacer ejercicio, que es lo que recomendamos, y otra cosa es deportistas. El deportista, ¿qué tiene que hacer? Ganar. Yo no creo que el deportista dice, no, yo voy porque participo. Mentira. Los deportistas lo que quieren es ganar, pues porque para eso están preparados. Y no solamente se entrenan, sino se sobreentrenan. Ese es el problema que tenemos, porque ellos me dicen, doctor, yo vivo de esto. Oiga, pero sus latidos, recuerden que cuando una persona hace deporte, por eso no confundamos la persona que sale a caminar todos los días y que camina 45 minutos, 3 veces por semana todos los días, eso es ejercicio, eso es sano y eso es saludable. Pero convertirse en deportista ya es otra cosa. Y hay lo que se llama el corazón de atleta o corazón de deportista. Y una de las cosas que se consiguen con este corazón de atleta o de deportista es que la frecuencia empieza a disminuir. Y nosotros deberíamos tener entre 50 y 60, pero ellos van diciendo, no es suficiente para yo ganar. Y lo bajan a 42. Y cuando duermen están en 32 latidos por minuto. Oiga, señor, ¿le puede pasar algo? Doctor, pero de esto vivo. Yo vivo del fútbol, yo no puedo dejar de hacer eso. Eso ya es otra cosa, pues, ¿no? Ya es hablar del corazón de atleta. Una persona que hace ejercicio debe hacerlo, no hay problema. Pero la persona que ya es deportista tiene que tener un apoyo del punto de vista médico. Ahora hay medicina deportiva para poder hacer que estas personas rindan, pero sin poner en riesgo la vida del paciente. No es raro a veces que ustedes vean una noticia. Un deportista sale a correr y fulminado cae con una arritmia. Eso es algo común. Nosotros no estamos en contra, los cardiólogos no estamos en contra de las pichanguitas. Porque a veces dicen, ustedes están en contra de las pichanguitas, ¿no? El problema de las pichanguitas son, primero, los pacientes o las personas que practican estas pichanguitas son gente de 70 con muchachos de 15. O gente de 60 y tantos con los sobrinos. Y lógicamente el sobrino tiene mayor capacidad. Pero a ver, escuchen que uno de los jóvenes le dice, ese tío ya no da. ¿Qué hace ese adulto? Trata de demostrar que puede más que un joven. Y yo he tenido hasta 2 casos de personas que han hecho infarto precisamente por estas pichanguitas. Si quieren jugar, juniors contra juniors, adultos o seniors contra seniors. No mezclen, primera recomendación. Número 2, si ustedes van a jugar las pichanguitas, pues salgan a correr, a trotar, no solamente el fin de semana, martes, jueves, lunes o miércoles, porque las personas salen como si hubieran estado en un calabozo, salen a correr como locos detrás de la pelota y les da su infarto. Entonces, hay que prepararlos, nosotros no estamos en contra, pero juniors contra juniors, o sea, grupos etarios. Número 2, que tienen que hacer deporte, ¿no? Salir a hacer ejercicio 2 veces o 3 veces por semana. Esa es una forma de poder apoyarlos. Y finalmente, hubo hace buen tiempo un comentarista que falleció, muy conocido en la televisión, y todos hablaban del pobre señor que falleció en una pichanguita y punto. Allí se debió aprovechar para exigir que en todos esos sitios donde se juegan las pichanguitas haya un desfibrilador. El desfibrilador ahora no cuesta mucho, el desfibrilador ahora uno prende el botón y dice lo que hay que hacer, haga esto, lo otro, aplaste el botón y listo. Con eso se salva la vida. Oiga, pero ¿cómo voy a comprar yo un desfibrilador? ¿Y cuántos de nosotros en los consultorios, en los hospitales tenemos un extinguidor? ¿Y cuántas veces hemos usado el extinguidor? Nunca, pero debemos tenerlo. En estas canchitas de fulbito, lo que tienen que hacer es tener un desfibrilador moderno, que ahora valen $1.500 o algo menos, que eso se reparte entre todos, pero salva vidas. Entonces, ¿el deporte es bueno? Sí. ¿Tiene que hacerse? Sí. Pero también tienen que tener ciertas reglas para no generar muertes de, pues lamentablemente, de gente valiosa, pues, ¿no? Sí, doctor. Otra pregunta dice, existe la hipertensión peso dependiente en obesos, que cuando bajan de peso se normaliza la presión. ¿Es necesario seguir medicando a estos pacientes aunque tengan presión normal? Sí, lo primero que tienen que ver es realmente si la persona es hipertensa como tal o ha sido mal diagnosticada. El hecho de que la persona sea obesa no significa que va a ser hipertenso o que va a tener colesterol elevado. Eso no es verdad.
Hay personas que son obesas y que tienen el colesterol normal, a buena hora, tienen su metabolismo así. Hay obesos que tienen la presión normal, también sucede eso. Generalmente la obesidad lo que genera es una presión diastólica elevada, que no se logra bajar. Por ejemplo, la persona está en 15, pero la mínima 9,5, 9,5. Le damos medicina, bajó a 13, pero el 9,5 sigue, porque está dado por la resistencia en el paciente obeso. ¿Qué es lo que se le recomienda a las personas? No le están medicando mucho, le están manejando la máxima y no la mínima. Lo que hay que abrir es la resistencia periférica para que baje la presión arterial en el obeso. Ahora, el paciente controla su presión, no necesariamente puede ser un obeso, puede ser cualquier otro paciente hipertenso que controla su presión porque, bueno, pues se relajó en su trabajo, ya cambió de trabajo, qué sé yo, la persona ya controló su peso, todo, y su presión se normaliza. Y dice que bien, ahora ya soy normotenso. No. ¿Qué cosa es? Un hipertenso controlado. Pero si no tomo pastillas, pero recuerden que antes de la pastilla está estilos de vida. Esos pacientes están en tratamiento. No serán pastillas, pero está en cambios de estilo de vida. ¿Esa persona va a tomar medicación? En ese momento no. Y así puede estar 1 año, 2 años. Pero lo que nunca va a dejar es de ser hipertenso. ¿Y qué va a suceder de repente? Empiezo a subir de peso, empiezo a tener estrés y otra vez mi presión empieza a subir. La persona nunca dejó de ser hipertenso. Era un hipertenso controlado. ¿Con qué se controlaba? Con cambios de estilo de vida. No piensen que hipertensión es sinónimo a pastillas. Llegamos a eso porque si le decimos a una persona, señor, relájese, y el paciente me va a decir, doctor, a partir de mañana no voy a tener problemas. Mentira, eso no es verdad. A partir de mañana no como nada, doctor. Eso no es verdad. Por eso es que tenemos que recurrir a tratamiento farmacológico. Pero hay pocos pacientes que logran controlar porque cambian su estilo de vida y en ellos se puede quitar la medicación farmacológica si lo recibiera, en algún momento sí, pero nunca dejan de ser hipertensos porque en cualquier momento van a volver a elevar la presión si no se cuidan. Eso es claro. Muy bien, doctor. Realmente el tema se presta para mucho más. Quedan varias preguntas del tintero. Le agradecemos mucho su participación, gracias, toda la información que nos ha dado, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a proceder a tomar la fotografía que perenice este momento. Gracias. Vienen nuestros fotógrafos de las agencias internacionales que hemos convocado. Muchas gracias. Despedimos con un fuerte aplauso al doctor Enrique Ruiz Mori. Y solicitamos la permanencia del doctor Obregón en el podio para que nos brinde el resumen de los principales temas de esta primera jornada. Adelante, doctor Obregón. No sé, ¿se escucha? Sí, ¿no? Bueno, colegas, el día de hoy ha sido un día muy intenso, ha sido un día muy importante. Hemos podido revisar muchos temas, yo creo que van a ser de utilidad en lo cotidiano. Temprano vimos una revisión del dolor, ¿no? Vimos los tipos de dolor, la lumbalgia, cómo que las lumbalgias pueden ser no solamente nociceptivas, sino muchas veces mixtas, de ahí la dificultad a veces del tratamiento. Hemos conversado de la fibromialgia también, de lo difícil que a veces es el poderla diagnosticar, el tratamiento integral que a veces involucra varios fármacos. Se ha revisado cuáles son los medicamentos que se manejan como de primera línea. Luego hemos tenido la presentación de las patologías frecuentes en medicina deportiva. Muy interesante lo que se nos mencionó de hemoterapia. Yo creo que también se presta para una revisión quizás solamente de ese tema. Y bueno, las excelentes exposiciones del doctor Fernández en lo que se refiere a depresión y ansiedad. Patologías bastante prevalentes en nuestra población, como hemos podido ver sobre todo después del COVID, ¿no? Ahí nos ha presentado cifras que hacen que el médico de primer nivel esté siempre atento a la presencia de estas patologías. Yo tenía un profesor en San Marcos que nos decía que las depresiones deben ser manejadas como un cáncer, deben ser diagnosticadas tempranamente, intervenidas tempranamente,
para evitar las complicaciones, ¿no? Estamos viendo, no solamente es la teoría monominérgica, sino también hay una repercusión a nivel sistémico, ¿no? Estamos viendo que altera el eje hipotálamo hipófisis adrenal, aumento de corticoides, aumento de catecolaminas. Entonces, si nosotros demoramos en intervenir en este tipo de patologías, pueden haber consecuencias serias, no solamente en el ámbito mental, sino en el ámbito orgánico también, ¿no? Y bueno, estamos cerrando las exposiciones con la interesante presentación de antibióticos, que siempre pues tenemos que tenerlo presente, porque las enfermedades infecciosas son prevalentes en nuestra realidad. Y finalmente la excelente presentación del doctor Ruiz, que nos ha hecho pues nuevamente tener información reciente en cuanto a lo que es hipertensión, el manejo actual, y que nos quedó pues chico, porque realmente hay bastante información con respecto a esa patología. Agradecerles a ustedes su participación el día de hoy, invitarles para participar el día de mañana, que yo creo que va a estar igual de interesante que el día de hoy. Y bueno, muchas gracias por estar acá. Gracias, doctor Obregón. Vamos a proceder al segundo sorteo. Elizabeth Ocada, que tiene las manos bendecidas, va a ser la encargada. Yo voy a dar lectura si es que logro ver. Me soplan que es el 6487. 6487. 6487 a la 1. 648. ¿Se lo guardamos o sacamos otro? Bueno, así es, Dios mío. 6492. Muy bien, ese grito es de mucha alegría. Nos dice que tenemos ganadora, la doctora. Excelente, doctora, felicitaciones. ¿Sí? 6489. 6489. 6489. 6489. Perfecto. Un fuerte aplauso para el doctor. Gracias, doctor. Perfecto, le tomamos la foto a los ganadores. ¿Sí?